Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo David Pérez y estoy súper contento porque tengo el privilegio, el honor, la oportunidad gigante que me regala el Señor de estar aquí justo después de este lapso de tiempo de oración en el cual creo que hemos sido enormemente engrandecidos de parte del Señor, creo que llenan nuestro corazón de una forma infinita. Gracias por sintonizar también en este día, esta semana que yo sé que comienza con grandes bendiciones para todos. Aquí desde los estudios de Colombia Esperanza Radio, Esperanza Colombia Radio, estamos súper contentos porque ustedes como comunidad nos dan la oportunidad y el privilegio de llevar mensajes de parte del Señor hacia ustedes. Y el tema de hoy es especial. El tema de hoy no podías perderte este tema porque será de gran bendición para ti, como también lo fue para mí. Mi tarea es traerte a ti palabra del Señor, el cual me entrega a mí y para mí es un honor entregarla a ti en este momento. Mira, el tema de hoy titula Trimestre de Gloria. Yo no sé cuántos de los que están aquí en este momento, tú detrás de la pantalla o escuchando, estás pidiendo una oración a Dios hoy. Yo creo que todos, si pidiéramos levantar la mano, ¿verdad? Creo que todos hemos pedido oración directamente al Señor por algún tipo de situación que tenemos en nuestra vida. Puede ser económica, social, espiritual, mental, no importa, física. Hoy día los hospitales están saturados. El psicólogo se visita mucho más que antes. El problema es que vamos al médico cuando ya tenemos la falencia o cuando la pierna ya duele, cuando el corazón está flaqueando, después del infarto, después del dolor de cabeza. Doctor, necesito, me pasa esto. Y hay una palabra que se dice prevención para poder tener bendición o muchas veces en nuestra vida lo contrario. Queridos, muchas veces vamos al psicólogo cuando el hogar se está destruyendo, cuando ya no hay oportunidad para hacerlo. Justo en estos días en redes me escribían muchas personas diciendo, David, tengo este problema en mi vida, ¿qué puedo hacer? Y el problema es tener que actuar cuando ya todo pasa, cuando el problema está encima y de cierta manera estamos en el lago y el lodo nos llega hasta el cuello y ahí nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Yo recuerdo que mi abuelita, hace muchos años me hablaba, mi abuelita es la mujer prácticamente junto con mi madre que más he querido yo sobre la faz de la tierra. Son ángeles de Dios que me regaló. Mi abuela no está conmigo hoy día, pero hace tiempo hablaba con ella y cuando estaba en vida le preguntaba, le decía, abuelita, ¿cómo era antes? ¿Cómo te enamoraste de mi abuelo? Cuéntame cómo fue que te enamoraste porque yo no tengo ni idea si se utilizaba la misma manera de hoy en día de cortejar a alguien o cómo lo hacías. Y de pronto lo que voy a hablar, querido, aplica para ti porque de pronto lo has vivido también o tu abuelita, tu abuelito lo vivió y puedes contar también o hasta tu padre. Así que en aquel momento le decía a mi abuela, ¿cómo se supone que se daba todo? Ella me miraba y me decía, hijo, antes era muy distinto. La forma en la de poder cortejar a alguien era completamente distinto. Se hacía de la siguiente manera. Y me decía puntualmente, antes no es como ahora. Si te gusta a alguien, te llama la atención, escribes por redes, tomas el celular y buscas a alguien. O de pronto conoces a alguien en la iglesia, de pronto te pasó de esa manera. O conociste a alguien en la escuela, en la universidad y hoy en día son pareja, tienen un hogar y de esa manera. Ella me dijo, antes no. Antes te casabas con la persona, con el compadre de tu padre, es decir, del abuelo de mi abuelo del abuelo. Es decir, ella me decía, mi abuelita, si mi padre me decía, te tienes que casar con mi compadre, con él te ibas a tener hijos y ibas a pasar toda la vida. Y yo le decía, abuelita, y si no te gustaba, no importa, tenías que casarte con él. Muchas veces decimos hoy en día de pronto, no escucho la voz de Dios o estoy pidiendo, orando al Señor hoy día, pero no siento respuesta de parte de Él. Querido, múltiples, miles y millones de personas se hacen esta pregunta hoy en día. ¿Dónde está Dios y por qué no escucho su voz y sigo orando? Y es que a veces sentimos que la oración nuestra no pasa del techo. No pasa de esa placa, ¿verdad? Y si ni siquiera tú crees que el Señor te va a responder, imagínate cómo va a ser el Señor si ni siquiera tú lo crees así. Mi abuelita me decía, David, mira, sencillamente tenías que casarte con la persona que mi padre me buscase. Abuela, y si no estabas enamorado, pues no importa, tienes que casarte. Ahora te hago el siguiente ejemplo, querido. Imagínate que a ti te pasaría como anteriormente sucedía. Te tienes que casar con una persona que ni siquiera conoces y muchas veces que ni siquiera amas. ¿Cómo harías esto? ¿Ah?
Si tu padre te dice, mira, tienes que casarte con esta persona, ¿dónde está? No, pronto lo vas a conocer. Simplemente tienes que firmar aquí, en la notaría, acepto y ya. No hay ceremonia física, simplemente es un acto simbólico y vas a quedar casado con esa persona. ¿Dónde se encuentra? No, está de viaje. Llega el día, te casas con esa persona a la cual no conoces, a la cual ni siquiera amas porque no has tenido la oportunidad de ver en persona. Si te llama la atención atractivamente, físicamente, no sabes todavía. Si pueden compaginar mentalmente para convivir, no lo sabes tampoco. Si sus temperamentos pueden entrelazarse, no lo sabes. Si tu personalidad y tu carácter es afín con él, tampoco lo sabes. Pasa el momento y dices un día, te entra una llamada, estás en la casa esperando y dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Justo en 10 minutos voy a llegar. Una voz la cual nunca has escuchado. Justo en 10 minutos voy a llegar. Y tú solamente preguntas quién es, soy yo, tu esposo. Y tú dices, ok, te espero mi vida. Pero 5 minutos después entra otra llamada de otra voz completamente distinta, cuyo nombre no logras recordar porque nunca has escuchado tampoco aquel acento de voz. Y te dice, mi vida, llego en 5 minutos, por favor espérame. Y tú solamente dices, ok, te espero. Pero si en 2 minutos entra otra llamada instantáneamente a tu teléfono y dice otra voz completamente distinta que no conoces, dices, mi amor, estoy a punto de llegar en 3 minutos. La pregunta es la siguiente, querida. ¿Quién realmente es tu pareja o la persona con la que te casaste? Creo que todos llegamos a la misma conclusión y respuesta, ¿verdad? No tengo ni idea porque nunca he escuchado su voz. ¿A quién le harías caso? ¿A quién esperarías y a quién recibirías con los brazos abiertos si son voces completamente distintas? Qué incertidumbre, ¿verdad? Querido, justamente eso pasa hoy día cuando le oramos a Dios muchas veces, pero no esperamos su respuesta. ¿Y sabes por qué no escuchamos muchas veces o no comprendemos esa oración la cual tú le estás pidiendo a Dios hoy en día para que te traiga a tu hijo con bien porque de pronto están las drogas? O le pides a Dios hoy día que por favor libere o sane tu hogar porque lastimosamente en este año 2023 el 80% de los matrimonios se disuelven porque intentamos probar sin Dios. O de pronto le estás pidiendo a Dios por ese problema de salud ya que fuiste hace poco al médico y te dijo que tenías un cáncer, no sé si terminal, un tumor maligno, que te quita la paz hoy día y ya no puedes dormir de la misma manera, tienes insomnio, el dolor de cabeza, la migraña te lleva hasta puntos cardinales dentro de los cuales no puedes ver ni siquiera una solución en ti y a veces hasta logras dudar de Dios. ¿Sabes, querido? ¿Sabes cuál fue el problema y lo que procuraba Satanás con Job? ¿Recuerdas a Job, aquel hombre que la Biblia dice, uno de los atributos que yo quisiera tener, hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es increíble, increíble los calificativos que Dios le daba a Job. Y el Señor le dice esto y Satanás le quitó la familia, mató a todos sus hijos, le quitó todo lo que tenía, era el hombre más rico de Medio Oriente probablemente en aquel tiempo, un hombre sabio, creía en Dios, elevaba altares de holocausto todos los días por sus hijos. Y le quita todo. Aparte de eso, por coincidencia, no solamente quita también su salud, le quita lo poco que tiene. Y aparte de eso, su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérate. Yo pregunto, los amigos le dieron la espalda, ¿qué más puedes esperar? Y aún así su respuesta fue, Jehová dio, Jehová quitó. Querido, Satanás quería quitarle todo a Job. El problema es que Satanás pensaba que el todo de Job era las riquezas y lo material, sabiendo que el todo de Job era Dios. El primero a quien buscaba Job era Dios, y el último a quien buscaba Job, ¿quién crees que era? A Dios mismo también. La solución siempre estuvo en tus manos. El problema es que muchas veces cuando vamos a buscar a Dios antes de buscarlo a Él, primero vamos al médico cuando tenemos un problema físico, mental, espiritual, social, socioeconómico, político, en tu hogar, con tus hijos, en las relaciones interpersonales, en tu comunicación. No te amas tampoco a ti mismo dentro de lo que Dios te dio, que dudas de ti y por consiguiente terminas dudando de tu Creador, de Dios mismo. Pero el Señor, ¿sabes qué te dice hoy? María, Marta, Carlos, David, Angélica, deja de buscar primero al médico, al psicólogo, a tu pareja. Claro que hay que buscarlos. El problema está en el orden de ideas, porque lastimosamente en este tipo de aspectos sí altera el proceso, altera el factor de los resultados también en tu vida. Querido, busca primero a Dios.
al despertarte, al acostarte, que lo primero que pase en tu mente cuando te levantes no sea tomar el celular y buscar de una vez redes sociales o de pronto llamar a tal persona, ni siquiera tomar el celular para buscar, para revisar WhatsApp, redes sociales de pronto si tienes. Que lo primero no sea ir a ver las gallinitas de pronto en tu vereda, en tu casa, en tu hogar, en tu finca, las vaquitas. Que lo primero no sea ir a buscar la leche. Que lo primero no sea ir a buscar los huevos para el desayuno y lo que vas a tener en tu día. Que lo primero no sea buscar las botas o los zapatos, el overol o el traje para el trabajo. Que lo primero sea buscar a Dios, ahí en tu camita donde estás. Querido, cuando Dios sea el primero en tu vida, te prometo que nunca serás el último. Cuando tú colocas a Dios en primer lugar, nunca serás segundo, porque Dios siempre te tendrá como te tiene hoy día en tu mente, querido. Mira, así mismo, como esta mujer o este hombre hipotéticamente no sabía con quién se había casado, así pasa hoy en día en nuestra vida. Hay un pasaje bíblico que me encanta y quiero leerlo puntualmente en la palabra de Dios, Juan 15:4. Es puntual, pero muy importante para nuestra vida. Permaneced en mí, permanece en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. ¿Qué dice el Señor antes? Permanece en mí. Dame la oportunidad para poder entrar en tu corazón y yo permaneceré en tu vida y nunca te faltará nada. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Puedes encender tu televisor sin estar enchufado a la corriente. Puedes cargar tu celular y permanecerlo online si no está enchufado a la corriente. Querido, puedes poder tener la oportunidad de navegar por internet si primero no enciendes el Wi-Fi o prendes los datos de tu celular. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Dios está esperando para responder tu oración. Querido, esa oración que hoy día le estás pidiendo a Dios, créeme que la va a responder. Pero número uno, busca a Dios antes del médico, porque Él es el médico de los médicos. Busca a Dios antes que el psicólogo. Busca a Dios antes que el amigo. Y muchas veces, si no fuese porque la mascota no nos responde, le preguntamos primero antes que a Dios. Quiero finalizar con esto en este momento, familia. Hace un tiempo, en la universidad, nos hicieron un examen en una materia llamada Vida Espiritual del Pastor. Este examen durante la noche anterior habíamos estudiado mucho con los compañeros porque nos dijeron que iba a ser complicado. Así que estudiamos toda la noche, tomando agua de panela toda la noche tomando, imagínense. Al otro día llegamos casi dormidos al aula de clase, el maestro entra, abre la puerta como de costumbre, toma su borrador, se va a sentar. Lo interesante es que en sus manos no llevaba ninguna hoja, no llevaba hojas de papel, los exámenes no estaban físicos. Lo que nos dijo fue, muchachos, saquen una hoja, es más, partan la hoja en 4 pedazos y compártanla con sus compañeros. Ahí abundó la preocupación en nuestros corazones porque no estábamos listos para algo así. Estaba diferente a lo que nosotros pensábamos y a lo que nuestra mente alcanzaba a imaginar, así que tomamos la hoja, marcamos y nos dijo, el examen consta de una sola pregunta. Yo quiero preguntarte, y si estás en este momento, responde en tu mente o si por medio de redes sociales ves esta programación, quiero que respondas allí en los comentarios también lo siguiente. ¿Prefieres un examen de 5 preguntas o de una? Yo creo que todos responderíamos lo mismo, ¿verdad? Porque somos vivos, sabemos la realidad de las cosas y lo que es factible para nosotros. ¿Nos encantaría un examen de una pregunta o de 5? Obviamente de 5, respondería David. Pues querido, el maestro nos dijo una sola pregunta. Es más, no escriban la pregunta, solo la respuesta. Y es la siguiente. Responde de 1 a 5 en qué nivel se encuentra tu vida espiritual, sabiendo que 1 es lo mínimo y 5 es Cristo Jesús. Ay, querido, es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida. ¿Sabes por qué? Una cosa muy distinta es cuando te preguntan conocimientos previos que tú puedes tener. De pronto estoy hablando en este momento o me escuchas, tú que conoces del campo y sabes cómo ordeñar vaquitas, sabes cómo arar, sabes cómo sembrar trigo, sabes cómo tomar el cacao, sabes cómo tener a las gallinitas. O de pronto sabes de electricidad o de cualquier materia. Pero qué diferente cuando tocan tu corazón. Qué diferente cuando evalúan lo que tú no quieres que nadie conozca de ti. Pues esa fue la pregunta. Recuerdo que con tristeza en mis ojos coloqué 1, porque me sentía tan poco comparado con Cristo. Y entregué el examen. Triste.
Recuerdo que los que colocaron de 1, 2 y 3 en el examen les colocó 5 y los que colocaron 4 y 5 les colocó 1. Querido, ¿quién puede evaluar el corazón sino el Señor? Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que Él hoy espera que abra su corazón a Él para entregar sus bendiciones en ti. Solamente quiere que permanezcas en Él y Él en ti, dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y te prometo que vas a recibir respuesta del Señor. Pero Dios no puede muchas veces responderte a ti, o de pronto ya te respondió, pero ni siquiera has escuchado ni reconoces la voz de Dios. Dios habla con dulzura a tu vida. Y sea lo que sea que respondas el Señor a tu vida, será de gran bendición. Querido, Dios te bendiga. Sigue sintonizando tu emisora, que será de gran bendición en ti. Comparte también este contenido con muchas personas para que también sean bendecidos en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Le ha hablado en este día David Pérez, un siervo de ustedes, para servirles hoy y siempre. Dios les guarde.